Bendiciones, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín y mis amados hermanos y escuchas de la emisora Manantial 95.9 FM. Nuevamente con ustedes para presentar el glorioso mensaje de Jesucristo. Esta oportunidad que el Señor nos vuelve a dar a través de esta emisora para acercarnos a ustedes en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, y poder compartir la palabra. Gracias al Señor que nos ha tenido informados de su palabra a través de diferentes medios. Ya a través de un canal de YouTube también están saliendo las predicaciones y el WhatsApp de la iglesia. Mucha gente ha ido transmitiendo esto que el Señor quiere darnos para que vayamos teniendo siempre la inquietud y la certeza de saber que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos habla y nos dirige. Nos quiere dar a entender, nos quiere dar a conocer cuáles son sus propósitos. Y el Señor, en su misericordia, nos ha estado orientando sobre lo que hemos de hablar. Hoy, por la gracia de Dios, queremos hablar un tema que es de bastante incertidumbre para algunos, y es si de verdad somos perdonados, si puedo recibir perdón, si el Señor está dispuesto a perdonarme, qué beneficios trae el perdón y esa necesidad que tenemos de ser perdonados. Y de ser perdonados cuando existe un genuino arrepentimiento. Hay dos cosas que son diferentes y a veces se confunden, que es el arrepentimiento y el remordimiento. En esta oportunidad queremos aclarar que el remordimiento es algo que nos inquieta en la mente, nos molesta y nos hace pensar y a veces tomar hasta algunas decisiones, a veces acertadas, a veces no acertadas, pero llega solo hasta allí. Sin embargo, el arrepentimiento demanda una actitud de inquietud, pero también de cambio de actitud, un cambio de dirección en lo que íbamos. Si voy haciendo cosas, hay remordimiento en mí, pero yo llego al arrepentimiento, ya de ahí en adelante no vuelvo a hacer lo que era antes y recibo perdón cuando hay arrepentimiento. El Señor Jesucristo vino para perdonar y luego que perdona no toma en cuenta pecados. El mismo Jehová Dios en los momentos del Antiguo Testamento habla del perdón también como una medida de curar, de sanar las heridas para que el hombre viva bien y viva en paz. Nosotros cuando leemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, vamos a permitirnos hoy estar leyendo algunos textos bíblicos que refuercen lo que estamos hablando. No es un capricho en lo personal, no son decisiones que uno quiera tomar para dar una clase magistral sobre algún tema en particular, y en este caso del perdón. No, queremos ver qué dice el Señor mismo a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, sobre lo que es el perdón y para qué sirve el perdón, cómo nos beneficia el perdón. Es notable que la persona que siente herida, que siente odio o que no ha recibido perdón, tiene algo en su cuerpo, algo en su alma que daña. Y la falta de perdón no hace daño a terceros ni a segundos, sino en primera persona. Hace daños a quien no es perdonado o a quien no perdona. A veces alguien comete algo contra nosotros, llega arrepentido, pide perdón y nosotros por orgullo no perdonamos. Quiero decirles que el no perdonar hace daño al que no perdona. Pero aquella persona que libera su culpa pidiendo perdón y entregando sus cuentas, descansa. Solo resta que el que debe perdonar también lo haga para que pueda descansar y pueda tener tranquilidad. Y cuando alguien perdona a otro una deuda o una incomodidad, algún problema que ha existido, aunque no se olvida la deuda, no se olvida lo que ha ocurrido, se pasa a un lugar donde ya no tiene la misma importancia, ya no tiene el mismo valor. Sencillamente queda como un recuerdo histórico, pero no es ese perdón, ese arrepentimiento y ese perdón algo que va a perdurar para seguir incomodando y molestando.
En el libro de Ezequiel, como les decía, en el capítulo 33, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 16. Dice: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, si devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no habiendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Dice el verso 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, e hizo según el derecho y la justicia, y vivirá ciertamente. Esta es palabra de Dios, no es capricho nuestro. Vemos cómo un hombre puede tener justicia, vivir en justicia y permanentemente estar haciendo las cosas bien, pero si llega un momento en el que comete errores, si cae en conflictos, cae en pecado, comete o agrede a alguien y no es capaz de arrepentirse, no es capaz de tener un momento de reflexión y decir: he pecado o he errado, he ofendido, perdóname, pues entonces le será tomado por impío. O sea, todo lo justo que pudo haber sido, en ese momento se cae, porque no está dando perdón, no está dando liberación al otro. Él no puede vivir confiado en su justicia, haciendo lo malo, creyendo que eso de alguna manera le va a llevar a tener en el otro la culpa de lo que él ha hecho. Es muy fácil culpar a otros de nuestros errores. Sin embargo, aquí aclaramos que si es el impío el que ha vivido mal, cometiendo errores, pero en un momento determinado actúa con justicia, pide perdón, recibe perdón, él será perdonado y le serán borrados sus errores, no le serán tomados en cuenta. Ya él se va a restituir, va a ser reformado y debe vivir ahora piadosa y limpiamente para que no le sea tomado en cuenta los errores. Él cambiaría entonces de sentido, de dirección hacia donde iba cometiendo errores, y ciertamente tomará una nueva vida, y eso le permitirá vivir. No le será recordado ninguno de sus pecados de los que había cometido, y debe hacer según el derecho y la justicia para vivir ciertamente. Esto en el Antiguo Testamento era ley de Dios para con los hombres. Ya el Señor desde ese momento vislumbra, como desde toda la eternidad, que el hombre debe acceder al pecado. Es muy cierto que el Señor nos ha dado libre albedrío, podemos decidir qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo. Sin embargo, no podemos vivir cargados de errores sin ir al arrepentimiento y a la búsqueda del perdón. Cuando el hombre es perdonado, tiene la bendición de ser liberado de sus culpas, de ser liberado de sus deudas. Si alguien tiene una deuda con alguien y no puede pagar, va donde esa persona, donde el acreedor, y el acreedor entiende que la deuda puede ser condonada y la perdona, pues ya no debe nada, ya no debe más. Hay fragmentos bíblicos donde nosotros vemos cómo hay súplicas para que el hombre reciba perdón, y a veces pedimos perdón hasta por otros. Nosotros vemos en el libro del Génesis, en el capítulo 18, cómo Abraham suplica perdón para su sobrino Lot, porque Lot había tomado el camino errado, se había ido hacia los lados de Gomorra a vivir según los placeres y en los sitios que Jehová no había permitido. Sin embargo, cuando Jehová toma la decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham se acerca para pedir perdón y decirle: Jehová, por favor, perdónalo. Hazte cuenta que allí hay hombres que hay que salvar. Jehová decía: no, ya todo está perdido, allí no hay quien se arrepienta. Y Abraham clama por 50 hombres, por 10 hombres, y ya a la final por uno,
y no hay quien reciba perdón. El Señor dice, bueno, te voy a dar el perdón para Lot. Y Lot recibe perdón, pero parte de lo que era Lot, el caso de la esposa, mira hacia atrás, se regresa del perdón de Dios y ella paga su consecuencia. Nosotros vemos que hay muchas historias donde hay y existe perdón entre hermanos, como entre amigos, como entre padres. En el caso de David, cuando David perdona el error de Saúl, le encuentra, pudo David dar muerte a Saúl, sin embargo dice, es el ungido de Jehová, yo voy a perdonar esto, yo aquí borro esto y no puedo ir contra el ungido. Y vemos como en Primera de Samuel David perdona a Saúl de sus errores. Ahora, cuando nosotros no tenemos perdón, cuando no vivimos en tranquilidad por recibir perdón o por perdonar, vemos que se somatizan los errores y hasta sufrimos enfermedades que demostrado científicamente, vemos como personas que viven cargadas de ese estrés, de tener culpas por algunas cosas, de sentirse agobiados, ven que no han recibido perdón y vemos como muchos por el estrés padecen algún cáncer, padecen del estómago, padecen de riñones, porque no hay en ellos tranquilidad. Es necesario buscar y alcanzar perdón. Y si es necesario alcanzar perdón, también es necesario perdonar. Y más adelante vamos a ver cómo Dios perdona a pueblos enteros, como en el caso de Nínive. Vemos que en el libro de Jonás, en el capítulo 4, ya del verso 11 en adelante, se explica claramente cómo Jehová puede perdonar a un pueblo solo porque aquel pueblo se arrepintió. Jonás no creía en el perdón para Nínive. Y aparte de no creerlo, no lo quería, no lo deseaba. Pero ese pueblo era amado por Dios, porque ese era pueblo de Dios. Y Dios lo demuestra cuando seca la higuera, donde Jonás puede pasar un momento de sol para refrescarse. Y el Señor le dice a Jonás, ve y predica a Nínive. Si ellos se arrepienten y se convierten, veremos qué decisiones, pero dile que van a ser destruidos. Jonás, en desobediencia, toma otro camino. Ya todos conocemos la historia, cómo es tragado por el pez porque fue lanzado al mar, luego es arrojado por el pez y al final tiene que tomar la decisión de decir, voy a predicar a Nínive. Pero cuando el pueblo de Nínive escucha el mensaje que Jonás está ofreciendo, desde el mismo rey hasta los siervos dijeron, es necesario arrepentirse, hay que buscar el perdón de Dios. Y el rey decretó ayuno, oración y arrepentimiento para todo el pueblo. Y decía el rey, vamos a arrepentirnos y vamos a entrar en esta vigilia, en esta oración, en esta súplica a Jehová. Y pueda que Jehová se conduela de nosotros y nos perdone. Vamos a buscar el arrepentimiento para ver si alcanzamos el perdón. Y alcanzó el perdón. Y todo el pueblo pudo ser limpiado y pudo ser sanado. Pudo ser liberado de la condenación y de la muerte. Pero vemos cómo Jonás se incomoda y decía, sabía que lo ibas a perdonar, por eso no quería predicar. Y muchos de nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de Jesucristo. Y a veces nos distraemos y no llevamos esta predicación o este mensaje a quien tenemos que llevarlo. Y muchas almas se están perdiendo sin tener la salvación. Se están perdiendo por falta de perdón. No estamos enseñando a buscar el perdón de Dios. Y el Señor mismo, cuando ofrece perdón, ofrece fiesta y refrigerio. Hay una historia en el Nuevo Testamento que nosotros muchos la leemos. En el libro de Lucas se menciona en el capítulo 15. Es la historia del hijo pródigo. Que más que el hijo pródigo, siempre he catalogado que el título que se da al fragmento, a los párrafos allí como parábola del hijo pródigo, debería más bien hablar como parábola del padre amoroso. Es más importante lo que hace el padre. El chico pide su herencia, toma su propiedad. Hablamos de esto la vez anterior. Y cómo va y derrocha todo lo que el padre le otorga. Y luego viene arrepentido. Él logró arrepentirse cuando dice,
he pecado contra el cielo y contra mi Padre. ¿Cuántos jornaleros allá pueden comer bien? Y yo aquí añoro comer las algarrobas que comen los cochinos. Sin embargo, no puedo hacerlo porque no hay quien me dé de ellas. Voy a hacer lo siguiente: me voy a arrepentir, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y voy a pedir perdón. Y el padre, cuando le ve llegar, dice: este es mi hijo amado, y le perdona. Se olvida de lo que había hecho el chico, se olvida de que había reclamado herencia. Y dice: báñenlo, vístanlo, arréglenlo, pónganle buen traje, maten el becerro gordo, porque él ha vuelto a la vida. Él tiene el perdón que viene buscando. Su arrepentimiento le trae para que yo le perdone, y yo le perdono. Entonces la parábola la veo más como del Padre amoroso y perdonador que del Hijo, que da un ejemplo de tomar lo suyo para marcharse. Y es importante ver cómo todos aquellos que regresan a los brazos de Jesús, el Señor, así como el Padre al Hijo pródigo, le recibe en sus brazos. Y Él dice: venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Yo les voy a dar bendición y vida eterna. Y vemos cómo Jesús ofrece el perdón. Hay otra historia en el libro de Juan, en el capítulo 8, como una mujer que viene buscando y perseguida para ser apedreada, porque era un delito, era un pecado, era un error en el tiempo aquel, como ahora, caer en esto. Sin embargo, el castigo en aquella oportunidad era apedrearle, era que públicamente se le sometiera al escarnio y a darle muerte, porque a través de una cantidad de personas que pudieran cada una arrojar piedras y allí matarle. Y el Señor Jesús, cuando la ve en el desespero, se acerca y dice aquellas palabras maravillosas: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y vemos que muchos de aquellos fueron incapaces de tener arrepentimiento y de pedir perdón, sino que cuando oyeron esto se marcharon y rechazaron. Ella quedó allí de pie buscando la gracia del Señor, arrepentida y buscando perdón. Y el Señor preguntó: ¿dónde están los que te acusan? No, al oír las palabras tuyas, maestro, se retiraron. Yo tampoco te acuso, le dice el Señor, yo tampoco te cuestiono. Vete, pero no peques más. Que el arrepentimiento que tú estás teniendo hoy sea genuino. Ya no lo hagas más, porque tienes perdón, y al tener perdón tienes vida eterna. Luego vemos cómo esta mujer unge al Señor en agradecimiento, como gratitud de haberle dado el perdón. Y hay algo bien interesante, y es que el Señor nos enseña a perdonar y nos induce a que hablemos del perdón, y dice que es una condición necesaria y suficiente para obtener redención. Si no hay perdón, no podemos tener redención. El mismo Señor Jesucristo, cuando enseña el Padre Nuestro, cuando nos enseña a orar, vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, del verso 12 en adelante, y vemos cómo el Señor mismo dice en el transcurso de la enseñanza de la oración, dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay una condicionante allí, y es que el Señor le dice que debemos clamar al Padre para que perdone nuestros errores. Pero para que el Padre perdone nuestros errores, nosotros debemos perdonar antes a otros. A veces en las iglesias, en las familias, en los grupos sociales, cualesquiera, vemos cómo mucha gente comete error el uno con el otro y somos incapaces de ir hasta allá para pedir perdón. Sin embargo, hay otros que son los ofendidos y son los que toman la decisión de ir a solicitar el perdón para mover la fibra del arrepentimiento en el otro. Y vemos cómo gente se humilla ante el otro para decirle: oye, perdóname por algo, si es que te ofendí, dime qué te he hecho. Y el otro, sabiendo que es él quien ofendió, dice: no ha pasado nada. Y a veces hasta el orgullo llegamos y somos incapaces de perdonar. Y el Señor dice que para nosotros tener perdón del Padre, debemos también perdonar a nuestro prójimo. Es producto de amor el perdón.
Dice que para amar el gran y único mandamiento, el más grande de todos, es dos cosas: amarán al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Para perdonar hay que ejercitar el amor, hay que tener ese amor que debemos vivir y debemos tener en ejercicio permanente, ofreciendo y recibiendo perdón. Hay a quien se le perdone: oye, te perdono el error, y él orgullosamente dice: así como uno no pide perdón, no recibe perdón. No me hace falta tu perdón. Decimos, no es necesario que me perdones porque tú no eres quien para perdonarme, o no tienes nada que perdonarme. Y quiero decirle, hermanos, lo siguiente: nosotros tenemos necesidad de ser perdonados, como tenemos necesidad de perdonar. El mismo Señor Jesús lo dice. Cuando el Señor conversaba con Pedro, a Pedro le inquietaba el tema del perdón. Y Pedro decía al Señor, porque veía, como vemos hoy día, gente que pide perdón hoy y mañana comete otro error y vuelve a pedir perdón, y cada vez cometiendo errores y perdonando. Y llega un momento que Pedro le dice: Señor, pero ¿cómo es posible que le perdoné y vuelve a errar? ¿Cuántas veces le puedo perdonar? El Señor le dice: no se trata de cuántas veces, Pedro, se trata es de perdonar, de demostrar el amor de Dios a través de ese acto maravilloso que es el perdón. Y Pedro reactiva la pregunta cuando dice: pero ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta 7 veces puedo perdonar si es que me ofende? Y el Señor le dice: no, Pedro, no hasta 7. Puede ser hasta 70 veces 7, aunque no es literal lo que dice el Señor cuando habla de 70 veces 7. De ser así, sería la oportunidad de perdonar hasta 490 veces a otra persona. El Señor allí no habla literalmente de ese número 490. Lo que está diciendo es: hay que perdonarlo todas las veces que sea necesario, todas las veces que se arrepienta, hay que perdonar. Nosotros hemos pecado. Pablo dice a los romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien no haya pecado, no hay quien no peque. Por eso tenemos que ir al arrepentimiento y a buscar el perdón. Dice la palabra que si alguno ha pecado, abogado tiene para con Dios, que es Jesucristo, para conseguir el perdón. Y vemos con mucha tristeza cómo hijos dicen: es que no perdono a mi padre, o no perdono a mi madre. El hijo debe tener la condición natural para perdonar a sus padres, como a sus hermanos, como al resto de la familia. Ese orgullo de no perdonar y creer que yo no perdono porque yo soy autosuficiente y no me da la gana de perdonar, es un error y un orgullo que ante el Señor debe ser castigado y va a ser castigado, porque el mismo Señor está mandando a perdonar y a que seamos humildes. Padres que tampoco ofrecen perdón a sus hijos, ni ofrecen el pedir que se les perdone. ¿Cuántos padres han agredido hijos? ¿Cuántos los han ofendido? ¿Cuántos los humillan? ¿Cuántos han violentado el trato con los hijos, aún violaciones sexuales, y son incapaces de pedir perdón? Pues sepa que en el momento de impiedad que el Señor le está tomando, sin tener perdón, como dice el libro de Ezequiel, sin tener arrepentimiento, está tomando impíamente, y usted va a ser castigado por no perdonar o por no pedir perdón. No es un capricho nuestro. Cuando nosotros sostenemos que el mismo Señor manda perdonar y le dice a Pedro: es necesario perdonar, Pedro debe entender como debemos entender nosotros: no importa, mis hermanos son mis hermanos. Por ser humanos cometemos errores, por ser familia, a veces por algún capricho, algún desgaste, podemos cometer algún error. Pues si hemos ofendido, lo más agradable debe ser el pedir perdón para recibir esa bendición de la exoneración de nuestras culpas. En el Padre Nuestro, todo lo que está allí se puede dar, pero para que haya esto, hay esa condición. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos a Dios, santificado sea tu nombre, glorificamos y damos la magnificencia a Dios porque es grande y es poderoso Dios.
Dice, santificados, venga tu reino. Si el reino de Dios vino y se acercó a la tierra a través de Jesucristo. Murió por nosotros. Hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Lógicamente se va a hacer la voluntad de Dios. En la tierra tiene que hacerse como se hace en el cielo. En el cielo no hay condiciones de que no se haga la voluntad de Dios. A veces aquí nosotros queremos saltar y hacer cosas contrarias a lo que Dios dice. Todo esto está muy bien, pero la condición que hay para recibir perdón es que el Señor nos dice, perdona para que puedas recibir perdón. Perdona nuestras ofensas, Padre, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es necesario ir a ese momento de perdón y saber que el perdón que Dios otorga es verdadero. Es un perdón que no tiene condiciones. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, murió para perdonarnos. No tiene precio humano, tiene precio de sangre santa, que es la sangre de Cristo que fue derramado. Y con ese perdón nosotros podemos trabajar. Y hace unos días, hablando con algunas personas, me decían ellos, es que el chico no quiere perdonar a la madre porque la madre es esto y es aquello y es lo otro. Mire, tiene que perdonarla. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 4, nos manda a amar al padre y a la madre. Cuando nosotros vemos a Pablo en el libro de los Efesios, el capítulo 6, manda a honrar y a amar al padre y a la madre, y a los padres a honrar y amar a los hijos, de manera incondicional. No dice honra a tu padre si tu padre es bueno o tu padre te mantiene, no, es honra a tu padre, un mandamiento taxativo. Dice honra a tu madre sin tener la condición de lo que fue o no es la madre. Por eso el perdón tiene que estar. Si la madre fue o hizo algo, o el padre, el hijo está en el deber de perdonarle, honrarle y amarle. No puede llegar a honrarle y amarle si antes no le perdona. Y el Señor está mandando que para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra, porque esto es el primer mandamiento con promesa, es que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Y allí esto involucra el perdón, involucra el que nosotros podamos vivir en paz con nuestros padres. Y lo mismo se da con nuestros hermanos de sangre, con nuestros hermanos en la iglesia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Y con esto estaremos testificando que el Señor, a través de su Espíritu Santo, mora en nosotros. Esa capacidad de perdón la produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Dios nos perdona, amados hermanos, también hay que tener claro que al ser perdonados por Dios, a ser liberados de nuestra culpa, ya nada más nos va a cuestionar, porque el perdón que Dios da es un perdón real y un perdón que exonera de culpa. Dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, dice que el perdón que tenemos es llevado a lo más profundo de la mar. Dice que cuando perdonamos, el Señor olvida nuestros pecados. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, dice, y aquí ahora todas son hechas nuevas. Todo lo que pudo haber sido en nuestra vida, todos los errores que cometimos cuando llegamos al Señor pueden ser perdonados y debemos comenzar una nueva vida, porque hay el cambio de dirección que hablamos al comienzo. Muchos no entienden cómo delincuentes, como violadores de niños, como homosexuales, como narcotraficantes, como asesinos, que tuvieron una vida muy desordenada, que vivieron todos estos pecados que el mundo practica. Llegan un momento y son tocados por el poder de Dios. Tienen ese momento de encuentro con Dios, reflexionan, se arrepienten y el Señor les perdona. Y a cabo de un tiempo están predicando a Cristo como que ellos no hicieron nada antes. Y es porque en realidad la palabra dice que sus pecados fueron borrados, dice que fueron lanzados al oeste. Y otra fracción de la palabra dice que fueron lanzados a lo profundo del mar, donde ya nadie los va a remover. Ya esos pecados fueron tirados allá. Y si este hombre que una vez fue violador, que fue abusador de niños,
o de mujeres o de ancianos, ha cambiado esa actitud y viene a Cristo y Cristo le perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no dar el perdón que ya Jesús ha otorgado y que lo pagó Jesús con sangre? ¿Quién era Jonás para no ofrecer y no aceptar el perdón de toda una nación como Nínive, si ya el Señor le estaba perdonando porque ellos se arrepintieron y cambiaron de dirección? Cuando un homosexual se arrepiente y viene a los pies de Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarle si ya el Señor le está perdonando y no le toma en cuenta su pecado? Ya las cosas viejas pasan y ahora tiene que comenzar a vivir limpia, santa y piadosamente. Tiene que hacer una nueva vida para que reciba ese perdón que el Señor le está ofreciendo. Y para muchos, durante toda la historia que hemos vivido, algunos han considerado que hay pecados mayores que otros, unos que merecen ser perdonados de una manera y otros de otra. Tan es así que hay religiones que colocan, según el pecado, algún tipo de castigo o de sanción. Y por este pecado vas a hacer esto, o vas a orar esto, a rezar esto. Y por este otro pecado vas a hacer esto para que seas perdonado. No, la palabra es clara. Al llegar al arrepentimiento y tener el perdón que da Jesucristo, vas a ser una nueva criatura. Ya no es tomado en cuenta. Si antes asesinaba, ya no asesine más, dice la palabra. Si antes robaba, ya no robe más. Si antes hacía violaciones, ya no viole más. Viva limpia y santamente ante el Señor. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios fiel y justo para perdonar. Nosotros debemos llevar el proceso de reconciliación con nosotros, entendiendo que nuestro Señor murió para que no estemos cuestionando, así como Él no cuestionó a esta mujer que acabamos de mencionar como mujer adúltera, y que algunos han catalogado como una prostituta, cosa que la palabra de Dios no menciona. Solo dice que era adúltera, no hay que llegar a los extremos por caprichos de hombre. La palabra es clara. Ella fue tomada en el acto como adulterio, fue enfrentada al Señor, el Señor vio su arrepentimiento y el Señor le dijo: yo tampoco te acuso. Sin embargo, nosotros tenemos dedos para acusar y para cuestionar. Yo veía estos días cómo nosotros no logramos ver primero nuestra vida para ser perdonados y queremos cuestionar a los otros. Por ahí hay una ilustración de una familia que se muda en un condominio y luego de estar viviendo allí, la esposa le dice al esposo: oye, esa vecina del frente sí lava mal su ropa. Ella toda la ropa la tiende a la mañana, pero toda está sucia y tiene manchas. Y el esposo le dice: tal vez es que no tiene lavadora o no tiene buen detergente. Pero al día siguiente la vecina vuelve a lavar y la esposa dice al esposo nuevamente: oye, hoy también lavó, pero todo está sucio. Y cada vez cuelga la ropa sucia. Esa señora no sabe lavar. Y ya al tercer día lo mismo: oye, esta señora no lava bien. Y para el cuarto día, el hombre, ya cansado de que la esposa está cuestionando permanentemente a la otra, toma las ventanas de su casa, las limpia, las lavó, y la señora de él, cuando se levanta y mira a través de la ventana y ve a la vecina, dice: oye, hoy sí lavó bien la vecina, hoy sí limpió bien, sí lavó bien la ropa. Y vemos en el otro que es el que está sucio, si lo que estaba sucio era tu ventana. Lo que debemos es limpiarnos nosotros para no acusar al otro. A veces le acusamos y el otro está bien y el error está en nosotros. Así como esta mujer veía a través de su sucia ventana que era aquella quien tenía la ropa sucia, no sabiendo que la suciedad estaba en su ventana. Así somos nosotros a veces. La palabra dice que a veces queremos quitar una miga, una brocita, algo muy pequeño que está en el ojo del otro. Pero la viga que está en nuestro ojo no la vemos. Y cuando nosotros no reconocemos lo que somos ante el Señor y cuál es nuestro error, cómo estamos viviendo, eso no nos permite ver claro y no nos permite ir al arrepentimiento, a la búsqueda del perdón, bien sea para darlo o bien sea para recibirlo. Y ese perdonar que nosotros estamos buscando es el que el Señor Jesucristo vino. Dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
vino para perdonar al hombre de su pecado, no a cuestionarlo ni a acusarle. Más aún, el mismo Señor, cuando ve que va a llegar un momento de presentarse ante Él en el postrer tiempo, dice, hay muchos que murieron antes y no tuvieron oportunidad de perdón. Dice que bajó a los infiernos para predicar a los espíritus encarcelados. Y muchos se arrepintieron allá para poder estar cuando el Señor venga en gloria recibiendo de la bendición. El Señor ha ofrecido la oportunidad de perdón a todos los humanos, a todos los hombres de la tierra tienen la oportunidad de recibir y de dar perdón. Y es una condición natural en nosotros. Debemos cultivar y enseñar a nuestros hijos, darle el ejemplo del perdón o tomar de ellos el ejemplo del perdón. Dice la palabra que el que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y es que los niños tienen una condición natural para perdonar. Pueden ahorita estar jugando, distraídos, gozosos en el juego. Llega un momento de pelea, discutieron, pelearon, se golpearon, se agarraron, se les aparta, se les conversa, pero a los 10, 15 minutos ya están nuevamente jugando como que no ha pasado nada. Tienen una condición de perdón. Los humanos guardamos rencor. Los humanos adultos guardamos mucho rencor y no somos capaces como los niños de ir a esto. Déjeme decirle que debemos ser como los niños en esta humildad, en ofrecer y recibir perdón para que cada uno de los que estamos atentos al llamado del Señor podamos entender que este Dios grande y maravilloso está poniendo en nosotros la brillante oportunidad de nosotros perdonar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo y de amarlo y de recibir de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de nuestro vecino, el perdón también o la solicitud de perdón para poder marchar en armonía. El Señor quiere de nosotros que estemos viviendo juntos en armonía. En el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y para estar juntos y en armonía, primero hay que perdonar si hay algún error. Hay que estar en paz. Hay que estar en fraternidad sin tomar en cuenta los errores. Y para nosotros orar a nuestro Dios, para que el Señor pueda escuchar nuestra oración, debemos estar en armonía con el mismo Dios. Y para estar en armonía con Dios, hay que perdonar. Para nosotros ofrendar y llevar ante el alfolí, ante la ofrenda de Dios, algo, primero tenemos que ir al perdón y a la reconciliación. Y si no estamos perdonando y siendo perdonados y queremos ofrendar o queremos orar o queremos participar de la comunión del Señor, queremos hacer cosas ante Dios y no vamos primero a reconciliarnos, no será recibida la ofrenda. Es necesario que primero vayamos donde el hermano, pidamos perdón, nos perdonemos, nos abracemos y luego vamos a la oración, o luego vamos a la ofrenda, o luego vamos a la comunión. Hay cosas que la palabra nos narra muy claramente. Aquí tenemos el caso de Caín y Abel. Abel, humilde, sencillo, limpio y transparente ante el Señor. Pero ya Caín estaba enfermo de odio y de rencor contra su hermano, porque no toleraba que el Señor hubiese recibido con agrado la ofrenda de su hermano. Y esa falta de amor, de perdón y de entender, de ir donde él y decirle, mira, Abel, ¿qué está pasando? Mira, la ofrenda, ayúdame, vamos a ver cómo hacemos para que también la mía sea aceptada. No, prefirió darle muerte. Y esa falta de perdón a veces mata espiritualmente a algunos hermanos. Algunos más débiles, cuando ven que no hay condiciones de perdonar o de ser perdonados, cometen errores, se apartan del camino de Dios y estamos haciendo daño a los más pequeños del Señor. Amados hermanos, hay que buscar de Dios este consejo, aceptarlo, tomarlo y ofrecer para nuestros hermanos, ofrecer para nosotros esta condición de vida que tiene la gracia de Jesucristo a través del perdón, a través de la reconciliación. Y esto es lo que en esta mañana estamos hablando, en este tiempo estamos hablando. Hay tiempos de dificultad en el mundo,
Mira, naciones contra naciones que no quieren reconocer sus errores y pedir perdón. Y eso tendrá sus consecuencias. Las tendrá, porque el Señor no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre que se arrepienta. El Señor sabe que habrá consecuencias. Y para nosotros sabemos que habrá consecuencias. Busquemos del Señor. Busquemos el arrepentimiento, el perdonarnos y el ser gratos delante del Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a perdonar y a ser perdonados, para presentarnos ante el trono de la gracia y hallar así el oportuno socorro. Muchas bendiciones, que el Señor les guarde. Sigamos unidos a través de esta dificultad que estamos viviendo en nuestros hogares, haciendo los servicios en los hogares, reuniéndonos, orando juntos, pidiendo perdón, reconciliándonos, para cuando llegue el momento que todo esto haya pasado y el Señor nos dé la victoria que nos la va a dar, porque hemos confiado y hemos creído en Él, tendremos la victoria y podemos juntos reunirnos para cantar y alabar a Dios. Muchas bendiciones, que el amor del Señor sea con todos.